No necesita mucha invitación, yo sé que algunos de ustedes lo conocen, así que Pastor, gracias por estar aquí con nosotros Gracias, nuevamente. pastor. Gracias por la invitación. Muy buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Bueno, para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí, como ya lo decía el pastor Alfredo, entre ustedes. Y siempre, ¿verdad?, nos encontrábamos por ahí, ¿cierto? Oye, ¿cuándo vas por la iglesia? Pero hoy, por la providencia de Dios, bueno, estoy aquí entre ustedes. Y la idea es que podamos exaltar el nombre de Dios también mientras escuchamos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos una vez más y colocamos este tiempo de enseñanza en manos de Dios? Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, creemos que tú estás aquí, Padre, en medio nuestro. Hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre, Padre, a adorarte. Pedimos, Señor, tu gracia para escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras mentes. Podamos apreciar tu palabra. Podamos ser, bendito Dios, animados por medio de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote infinitas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a estar estudiando, inicialmente había pensado en el Salmo 119, pero ya el pastor Alfredo, ¿verdad?, me dijo que había hecho una exposición exhaustiva del Salmo 119, que ustedes habían quedado bastante llenos. Pero hoy vamos a estar estudiando el Salmo 34, vamos a estar estudiando una parte del Salmo 34, vamos a leerlo todo, pero vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el versículo 8 del Salmo 34. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 34, versículos del 1 al 8 es la exposición. ¿Lo tienen? Salmo 34. Dice la escritura así: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Versículo 3. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, dice la Reina Valera, y los defiende y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en el Señor se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas, no pocas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él
se refugian o los que en Él confían. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Así que vamos a estar estudiando entonces solamente el versículo 1 al versículo 8 en esta oportunidad, ¿verdad? Quizás más adelante podemos estudiar la segunda parte. Pero hermanos, este salmo es un salmo de ánimo, de aliento para la vida de los creyentes. ¿Cómo usted y yo, cómo el pueblo de Dios podemos descansar en un Dios que tiene el control? Ya lo escuchábamos ahorita. Y este es un testimonio vivo a la luz de este pasaje de cómo el pueblo de Dios puede adorar a Dios. Y el salmista dice en todo tiempo. Cómo el creyente puede adorar a Dios en todo tiempo y cómo puede guiar a otros para que otros también alaben al Señor. Las escrituras afirman, dicen que por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego, como resultado de eso, dice el versículo 7 de Filipenses, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermano, piensa por un momento, ¿cuáles son tus luchas actuales, tus temores? ¿Qué es lo que te preocupa? El pastor Alfredo mencionaba ahorita algunas cosas, ¿no? Decía, wow, tremendo, ¿no? Cómo Dios orquesta todo para recordarnos su palabra y que Dios es un Dios que escucha las oraciones del pueblo de Dios. Nosotros como creyentes a veces que estamos tan familiarizados con estas verdades que a veces se nos olvida realmente que Dios ha prometido y que va a responder a sus promesas. Pero piensa por un momento, hay algunas cosas a veces, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Tal vez usted es más espiritual que yo, pero hay algunas cosas a veces que uno está tan preocupado que a veces hasta en la noche recuerdas y son situaciones, ¿verdad?, que llegan a tu mente. Pero el autor de este salmo, que sabemos que el autor primario es Dios, pero el autor secundario de este salmo, que es el salmista David, él experimentó múltiples aflicciones, pero aún así en medio de estas aflicciones, él vio el obrar de Dios, en medio de sus angustias, en medio de la persecución, en medio de las adversidades, él pudo venir y descansar en Dios, en sus promesas. Pero déjame darte un poquito de contexto de este Salmo 34, cómo el salmista experimentó, ¿verdad?, en medio del dolor y en medio de las sombras de muerte, las bondades del Señor. Cuando tú lees el Salmo 34, te da un preámbulo, ¿no? Algunos salmos te explican un poco acerca del contexto. Este salmo se escribió en una circunstancia de persecución, de temor. Si ustedes recuerdan, David estaba huyendo del rey Saúl, quien todo el tiempo lo persiguió para asesinarlo. Pero en esta oportunidad él sale de Judá y va y se refugia en un territorio filisteo, en el territorio de Gad. Cuando él entra a ese territorio y las personas se dan cuenta de que era el rey David, aquel que había matado al gigante Goliat, dice entonces que ellos recordaron lo que él había hecho en esa oportunidad y comenzaron, ¿verdad?, a hablar y a decir, mira, Saúl destruyó a miles, pero David, ¿verdad?, ¿recuerdan? A sus 10,000. Cuando David escuchó que la gente lo había identificado, él se preocupó, tuvo mucho miedo. Por lo tanto, cuando ya estaban a punto tal vez de arrestarlo, dice la escritura que él fingió estar loco. Tremendo, ¿no? Tremendo actor David. Cambió su semblante, ¿verdad? Dice la escritura que la saliva le corría por la barba. Comenzó a fingir ahí un buen actor, David. Pero dice la escritura que el rey Aquis, quien en algunas escrituras se le conoce también como Abimelech, cuando vio esta escena de este hombre, entonces este rey dijo, ¿para qué me traen a este hombre loco? ¿Para qué me traen? ¿Acaso hacen falta más locos aquí? Como que había muchos locos ahí, ¿no?
Encima me traen a este hombre para que haga sus locuras en mi presencia, dijo el rey. Así que ese es el contexto histórico de este salmo, y la referencia de esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, del versículo 10 al 15. Usted puede estudiar todo el capítulo ahí, ¿verdad? Pero hermanos, en los primeros 3 versos del Salmo 34, es interesante, ya entienden ustedes aquí el contexto, pero el salmista, en virtud de quién es Dios y lo que Él ha hecho, el salmista determina alabar al Señor con gozo, e invita al pueblo de Dios también a hacerlo también. Versículos del 1 al 3, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Así que el salmista él inicia con una decisión de adorar a Dios y agradecerle a Dios por haberle escuchado, por haber respondido a sus necesidades, pero en general a las necesidades del pueblo de Dios. Y es interesante, hermanos, que solo el pueblo de Dios puede responder a las misericordias recibidas de nuestro Dios. Solo el pueblo de Dios puede hacer eso. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Después de haberle explicado, ¿verdad?, al pueblo de Dios acerca de las misericordias de Dios, del capítulo 1 al capítulo 11, entender que el pueblo, ¿verdad?, sin Cristo está esclavo del pecado, no hay entendimiento de Dios, el saber, Romanos 3, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero el saber, Romanos 4 y 5, que somos justificados por la fe, que en Cristo Jesús no hay condenación, que somos santos por la obra del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios puede responder entonces en Romanos 12 a este llamado que hace Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus vidas como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto, el culto lógico, el culto racional. Y luego habla de una transformación. Usted y yo podemos responder a esas misericordias, y eso lo hizo David. Nuestro Dios no solo es un Dios trascendente, ¿verdad?, todopoderoso, supremo, sino, como dicen algunos teólogos, Dios es inmanente, es decir, Dios es un Dios cercano, es un Dios que escucha y responde a su pueblo, hermanos. El salmista apunta aquí que durante su estancia en este mundo, él había determinado: yo voy a alabar al Señor en palabras, pero también en hechos. Y creo que esas son palabras de fe, ¿verdad? Una fe puesta en el Señor, no una fe puesta en cualquier otra cosa, ¿no? Sino una fe puesta en el Señor. El salmista entendía que en cualquier ocasión, fuera próspera o adversa, él iba a alabar a Dios en cualquier momento. Así que, hermanos, esta es una alabanza nuevamente de un corazón regenerado, de un corazón agradecido, ¿verdad?, por Dios. Y estas palabras deben ser nuestra oración también. Debemos unirnos al salmista y determinar también en el Señor poder alabarle por quién es Él, pero también por lo que Él ha hecho a favor de su pueblo. Mientras escuchaba al pastor Jonathan, decía, wow, al pastor Alfredo, decía, wow, tremendo lo que Dios hace. Podemos alabar a Dios por lo que Él es, por su persona, pero también por lo que Él hace, por sus obras. Dios es bueno y todo lo hace para su gloria, pero también para el bienestar de su pueblo. Así que el salmista se gloría en Dios, y la gloria de la que menciona aquí el salmista no es una gloria y una jactancia, ¿verdad?, centrada en el hombre, sino es una gloria teocéntrica, una gloria centrada en Dios. El salmista se gloría en Jehová y no se gloría en el hombre. Por eso él dice: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Ahora, hermanos, el salmista David pudo al final, después de este episodio, a poder decir al pueblo y decir: wow, yo soy tremendo actor, ¿no? Yo fui, ¿verdad?, el que salí de ahí por la actuación que hice. Yo soy un tremendo actor. No, hermanos, él tenía miedo,
David tenía miedo y en medio de ese temor, David internamente está clamando a Dios, pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Así que la expresión gloriarse, que muchas veces la encontramos en la Biblia de manera negativa, aquí la expresión gloriarse no es sinónimo de altivez y vanagloria, sino más bien la convicción, el reconocimiento del poder y la autoridad de Dios sobre la vida de su pueblo. Es gloriarse en la persona de Dios. ¿En quién es Dios? Así que el salmista está unido a Dios y él testifica de la grandeza del Señor. Él dice: los humildes escucharán mi adoración a Dios, de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, y los humildes se alegrarán. El salmista pasa de lo personal a lo colectivo. Noten, por ejemplo, las palabras: bendeciré, su alabanza estará en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, de manera personal. Y luego añade de manera colectiva: lo oirán los humildes, se regocijarán. Vengan y engrandezcan conmigo al Señor y exaltemos juntos su nombre. Así que el salmista invita a que otros se unan a la adoración de nuestro Dios soberano, misericordioso, dulce, nuestro amoroso Dios, hermanos. Así que la idea de engrandecer al Señor aquí en este pasaje no es como hacer más grande a Dios, porque Dios es y siempre será supremo. Así que el salmista está invitando a que el pueblo reconozca y adore al Todopoderoso, al infinito Señor. Él es grande. Su alabanza al Señor no es de manera personal, sino que debe pasar de lo experimental y particular también a lo colectivo. Hay algunas personas que dicen: no, hermano, yo estoy contento, mi vida espiritual está creciendo, qué bueno, yo estoy súper bien. Ven acá, pero ¿y los demás? Y mira a tu amigo. No, a mí no me importa, porque la salvación es individual. Pero no, hermanos, recuerden ustedes que la salvación en un sentido es individual, pero también es corporativa. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene por su pueblo, y a nosotros debe también motivarnos, interesarnos por otros. Por eso la Biblia habla de un pueblo, de un pueblo que está en adoración juntos, en un pueblo que adoran al Señor, en un pueblo que se animan los unos a los otros. Esa es la iglesia, hermanos. Así que, en otras palabras, hermanos, nuestra adoración particular a nuestro Dios y servicio al Señor deben de ser testimonio para otras personas, para que otras personas, al ver al pueblo de Dios que alaba, puedan decir: wow, me uno a esta alabanza. Por eso el salmista dice: engrandezcan conmigo al Señor. Hay un pastor que se llama Paul Tripp. Él escribe un libro que se llama Nuevas Misericordias cada mañana. Es un libro devocional. Y él dice que la adoración congregacional nos rescata vez tras vez al recordarnos que solo existe una gloria digna de nuestras vidas. ¿Sabe cuál es? La gloria de Dios. Nuevamente, la adoración congregacional del pueblo de Dios nos rescata vez tras vez al recordarnos que solo existe una gloria digna de nuestras vidas, y es la gloria de Dios. Usted viene cada domingo aquí a este lugar para encontrarse con el Señor y adorar a nuestro Dios, quien es digno de suprema alabanza. Así que, hermanos, ya vimos el primer punto aquí. Vimos cómo el salmista determina alabar al Señor con gozo e invita a que otros se unan a esta alabanza. Ahora, en el segundo punto, el salmista describe a Dios como un Dios personal y como un Dios protector. Como un Dios personal y un Dios protector. Es decir, un Dios que responde, un Dios que liberta, un Dios que guía, un Dios que escucha, un Dios que protege. Según versículos 4 al 7 dice: busqué al Señor y Él me respondió,
me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, el Señor le escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los... Hermanos, sabemos que en este mundo hay muchos ídolos humanos llamados dioses, pero que en realidad hay un solo Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios personal. Si ustedes miran los ídolos de los hombres, muchos ídolos mitológicos verdaderamente no son reales. La palabra ídolo en la Biblia significa algo que es vacío, algo que realmente no es. Pablo lo tenía muy claro. Por eso, hablándole a los creyentes en Corintio de un Dios personal, del verdadero Dios, en 1 Corintios 8, versículos 5 al 6, Pablo le dice a los creyentes, le dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, con D minúscula, ya sea la idea de que hay un Dios en el cielo o en la tierra, como por cierto, dice Pablo, hay muchos dioses y señores, versículo 6, sin embargo, para nosotros, es decir, ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios, hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, dice la Escritura, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual nosotros existimos. Así que Pablo hace una diferencia, que en el mundo se dice que hay muchos dioses y señores, pero lo cierto es que hay un solo Dios, vivo y verdadero. Y la idea, incluso para los judíos, cuando hablaban de la unidad de Dios, no solamente era en el sentido de que existe un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que Dios es uno solo en el sentido de que Él es exclusivo, hermano. Él no tiene competencia. Por eso es que Dios pide de ti todo. Dios no pide un poquito de tu vida, Dios pide todo. ¿Tú eres un seguidor del Señor? ¿Sí? Dios pide que tú le sigas con toda tu vida. Hermano, nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que escucha. Es un Dios que responde. Es un Dios que protege a su pueblo. David externamente, ¿verdad? Él finge estar loco, pero internamente él estaba clamando a Dios. Yo no sé si a usted le habrá pasado, no sé, pero hay momentos a veces que uno siente que está en peligro y uno finge, ¿verdad? A mí me ha pasado, no sé ustedes, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, venía por una de las avenidas acá de Santa Marta y vi dos tipos que venían atrás. Yo venía con un amigo, pero vimos que los tipos tenían intención, ¿verdad? Como de atracarnos. Nosotros veníamos caminando y nos hicimos como los fuertes, no, pero por dentro estábamos, Señor, guárdanos, que no nos vaya a pasar nada. Apenas vimos como un descuido de los tipos, salimos corriendo. Estábamos, hermanos, asustados. El salmista David aquí, hermanos, él está haciendo todas estas mímicas y fingiendo, pero internamente David estaba clamando a Dios, pidiendo ayuda. Por eso él dice, este pobre, este débil, quebrantado, buscó a Dios. Este pobre clamó a Dios y Dios le escuchó. David está testificando de su agonía, de su temor, de su quebrantamiento, de su necesidad, y por eso pide ayuda. Hermanos, si tú no buscas ayuda de Dios en oración, si tú no buscas ayuda de Dios por medio de la palabra, eso significa que tú eres autosuficiente. Por eso, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, como si le estuviéramos diciendo a Dios, yo puedo solo, déjame, yo puedo con esto. Pero no, aquí David busca al Señor. Y él dice que el Señor le libró de los temores. El Señor le escuchó. El Señor le salvó de sus angustias. Y usted y yo, amados hermanos,
podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios, a este Dios personal. El autor de la carta a los Hebreos, que algunos consideran que era un pastor, porque la carta presenta en su contexto general como el pastor que está exhortando y llamando al pueblo de Dios a que persevere, ¿verdad?, en Cristo, que ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y estos creyentes a los que el autor de la carta a los Hebreos les escribe, les anima a que sigan confiando, a que sigan creyendo en este Dios personal, aún en medio de la persecución. Estos creyentes de la carta a los Hebreos, muchos de ellos estaban siendo perseguidos, algunos habían sido despojados de sus bienes, de sus casas, y además estos creyentes tenían la presión también de los judaizantes para que ellos dejaran a un lado el cristianismo y volvieran a las sombras del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y miren las palabras de ánimo que le da el autor de la carta a los Hebreos, que algunos consideran que es Pablo, pero que realmente la carta no presenta quién es el autor. Pero en el capítulo 4, versículo 15 al 16, el autor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y aquí la idea del autor es, hermanos, que cuando tú vienes al trono de la gracia en oración, pidiendo ayuda, hermanos, Dios concede la ayuda en el momento oportuno. En el momento oportuno. Y nuevamente aquí en esta parte del Salmo también, el salmista pasa de lo particular a lo corporativo también. Tanto en la adoración al Señor, como en el testimonio que da el salmista de cómo Dios le protegió a él y cómo Dios sigue protegiendo a su pueblo. Vean las palabras: busqué, me respondió, me libró, este pobre clamó. En contraste con estas otras palabras plurales, los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que el salmista señala que nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios protector, que lo socorrió a él particularmente, pero que también lo hará con su pueblo. Así que su pueblo, el pueblo de Dios, descansa en la persona y obra de Cristo. Y en ese sentido jamás seremos avergonzados. El autor habla de los rostros iluminados del pueblo de Dios. Y aquí la idea es que este brillo en el rostro del pueblo de Dios son imagen del gozo radiante al ser escuchados. Al ser escuchados y al recibir la respuesta de parte de Dios. Esta misma expresión la usa el profeta Isaías para describir, por ejemplo, cuando una madre encuentra a sus hijos que estaban perdidos tal vez. Y ese gozo radiante, pero nuevamente, wow, ¿verdad? Yo pensaba que estaba perdido. A mí me pasó una vez con mi hijo, cuando tenía como 6 años, fuimos a un centro comercial y nosotros subimos las escaleras. No sabemos en qué momento él se quedó, pero nosotros subimos las escaleras, estuvimos como por 5 minutos. Cuando yo le digo a mi esposa: oye, ¿y el niño? El niño se había perdido. Comenzamos a buscar a mi hijo, asustado, mi esposa llorando, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado al niño? Bueno, y ahí pues en atención al cliente llamaron, todo el mundo buscando al niño. Subimos y el niño estaba ahí con un vigilante ahí parado en la puerta.
Cuando lo vimos, ese gozo, ¿verdad? Ahí está nuestro hijo. Hermanos, ese gozo radiante del que habla aquí el salmista es el gozo de saber que Dios escucha a su pueblo, de que el Señor protege a su pueblo, que Dios es un Dios protector. Por eso el salmista añade que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que ustedes han escuchado algunos comentarios de este ángel de Jehová, que obviamente es una representación de Dios, que algunos comentaristas consideran que este ángel de Jehová es la persona de Cristo, es Cristo antes de encarnarse, el Cristo preencarnado. Ahora, si eso es así, entonces Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra, hermanos. Jesús está con nosotros. Nosotros tenemos a Jesús que cuida, que protege nuestras vidas, hermanos, hasta el final de los días. Ahora, alguien pudiera pensar, pastor, pero este defender, este proteger, significa que siempre Dios va a cuidarnos y que no nos va a pasar nada malo. ¿Será? Este defender no implica que nunca tendremos dificultad. Pablo, una vez más, le recuerda a los creyentes en Corinto y a todos nosotros que en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Porque tenemos vida en su nombre. Por lo tanto, dice Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, dice Pablo, por causa tuya nosotros somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, aquí está, hermanos, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque yo estoy convencido, dice Pablo, yo estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, Él está de nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Wow, qué Dios tan hermoso, qué Dios tan bueno, tan personal, que escucha nuestras oraciones, que nos protege, que nos defiende. Pero el último punto de nuestro sermón lo tenemos en el versículo 8. En el versículo 8. Y acá el salmista nuevamente invita al pueblo de Dios a degustar, a probar y a ver que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurados, dichosos, benditos, hay una traducción, ¿verdad? Benditos, ¿quiénes? Los que en Él confían. Probad, gustad, ved que Dios es bueno. No sé si ustedes recuerdan ese episodio en Juan, el primer capítulo creo. Dice que Felipe halló a Natanael. Capítulo 1, versículo del 43 en adelante. Dice que Felipe halló a Natanael. ¿Recuerdan esa historia? Felipe encuentra a Natanael y le dice: mira, hemos hallado a Jesús, aquel, ¿verdad?, de quien escribió Moisés, así como también los profetas. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Cuando Natanael escuchó Nazaret, él dijo: ¿Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dice Felipe? Ven
y ve. Es decir, yo no puedo, en un sentido, bueno, podemos contar y compartir, pero ven y prueba, ven y gusta, ven y ve. ¿Y qué ocurrió después, hermanos? Conocemos la historia, ¿no? El Señor se revela a Natanael y el Señor le dice, mira, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se queda asombrado de que el Señor Jesús le ha dicho eso. Y el Señor nuevamente, ¿verdad?, añade y le dice, cuando yo te vi debajo de la higuera, cuando tú estabas allí en la higuera, yo te vi. ¡Wow! Y Natanael se queda asombrado. No sé si ustedes recuerdan, allí en esas higueras, en esos árboles, ¿verdad?, de esas hojas frondosas, muchas de estas personas se sentaban ahí, tal vez a descansar, algunos a estudiar. Pero Dios revela la omnipresencia de su carácter, su omnisapiencia, se revela a Natanael y Natanael se convierte en un seguidor del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos escuchado de las misericordias, de las bondades de Dios, pero el Señor nos recuerda a los creyentes una vez más, ven y ved, sigue degustando, sigue probando de las misericordias de Dios y comparte a otros. No sé si ustedes recuerdan la historia de Job. Hermanos, si ustedes leen el primer capítulo de Job, dice que Job era un hombre justo, apartado del mal, temeroso, hacía hasta ofrenda por sus hijos, por si sus hijos, ¿verdad?, habrían pecado o algo así. Y ustedes conocen toda la historia, ¿verdad?, de Job. Pero llega un momento donde Job comienza, ¿verdad?, a decir, bueno, ¿yo por qué nací? Yo creo que si yo me encuentro con Dios y le hablo a Dios, usaré palabras refinadas, yo le hablaré y Él me responderá. Ustedes conocen la historia, ¿no? Tremendo. Dios no se aparece por allá. Después del capítulo 40, se aparece el Señor y le dice, amárrate los pantalones, ¿no? Cíñete los lomos, yo te hablaré y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Job frente a la revelación del Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, soberano, que conoce todos los misterios? Job dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconde de ti. Hermanos, él probó y degustó mucho más de lo que ya él conocía. Pero en un sentido, este es un llamado para aquellos que aún no están en Cristo, a que vengan y prueben y gusten de las misericordias, de las bondades de nuestro buen Dios. El salmista había experimentado la benevolencia del Señor y el salmista entonces invita a todos a paladear las dulzuras de las misericordias de Dios. La palabra gustar, ¿verdad?, significa probar, saborear. Es interesante cómo el salmista inicia en ese verso diciendo que debemos probar, que debemos gustar, que debemos deleitarnos, que debemos saborear, que Dios es bueno. David desea que otros como él puedan experimentar lo que él experimentó. Aun en medio de sus temores, en medio de sus aflicciones, David pudo degustar de las misericordias, de las bondades del Señor. Él oró a Dios, él buscó a Dios, él esperó en Dios. Dios le liberó de sus opresiones, de sus angustias. Esa es la base de su motivación en ese momento, ¿no? Para seguir degustando y seguir probando de las bondades de Dios. Y tú y yo, hermanos, hemos degustado de las bondades de Dios. Pero somos llamados a seguir probando de las bendiciones del eterno Dios, aún en medio de nuestras aflicciones. La convicción de la benignidad, de la bondad del Señor en nuestras vidas, debe de motivarnos a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Has experimentado la bondad de Dios? Amén. Bueno, eso debe de motivarte
a seguir creciendo en tu vida espiritual. Y el apóstol Pedro lo tenía bien claro. Y el apóstol Pedro llama, ¿verdad?, a esos creyentes que también estaban pasando por persecución. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, Pedro dice, hermanos, estas personas que estaban pasando por persecución. Y Pedro les dice, miren, hermanos, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para la salvación. Y miren el versículo 3, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si tú has probado la benignidad del Señor, entonces debes de desear la palabra de Dios, para que por ella tú puedas crecer. Amén. Y eso es bien importante. Estos creyentes estaban pasando por persecución, por dificultades, pero aún en medio de todo eso, ellos habían degustado de las bondades del Señor, y eso les motivaba a seguir creciendo en la palabra del Señor. La invitación del apóstol Pedro, la invitación del salmista David, la invitación, ¿verdad?, del apóstol Pablo, la invitación de Dios mismo, es una invitación para que nosotros sigamos depositando nuestra confianza en Dios. Gustad y ved, hermanos. Gustad y ved, iglesia, Impacto Bíblico. Vean, perciban que Dios es bueno, que Dios es un Dios digno de toda alabanza, que nuestro Dios es un Dios personal, que nuestro Dios es real, Él es bueno. Y entonces tú y yo podemos adorarle con todo nuestro ser. El apóstol Juan también, al haber probado, al haber degustado de las bondades del Señor, y en su propia vida, él entendía lo que esto significaba para su vida, el saber que era un bienaventurado. En Apocalipsis 1:3 él dice, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas, que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Él entendía que el bienaventurado disfruta, que el bienaventurado sigue degustando de todas las bendiciones espirituales. Gustad y ved que Dios es bueno. Dichosos los que en Él confían. ¿Tú eres uno de ellos? Porque el Salmo, no tenemos todo el tiempo, ¿verdad?, para poder estudiar todo el capítulo, pero el Salmo nos muestra dos grupos. Realmente los creyentes que degustan, que proclaman la grandeza del Señor, que alaban al Señor, pero luego los injustos, que no confían en el Señor, que no temen al Señor, que realmente no se sienten que son pobres, sino que ellos tienen fuerza, que ellos pueden en sus propias fuerzas salir adelante. Amado hermano, amada iglesia, usted y yo podemos degustar y ver que Dios es bueno. Podemos descansar en un Dios real, sus promesas son reales. Bienaventurados los que podemos confiar en Él. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor una vez más por medio de su palabra que nosotros podamos alabar al Señor en momentos que, de acuerdo a nuestra perspectiva, pueden ser momentos buenos, pero que también podamos adorar a Dios en momentos difíciles, y que en esos momentos nosotros no solo podamos adorar a Dios, sino podamos invitar a otros a que adoren, a que exalten el nombre de Dios, y que puedan degustar y puedan probar que Dios es bueno, que dichosos son los que en Él confían. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, oh bendito Señor, por tus grandes misericordias. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios verdaderamente bueno, aunque tal vez en los momentos difíciles, Señor, no lo veamos así. Pero así como el sol sale
siempre, aunque algunos piensen que no está ahí, Señor, tú todo el tiempo, Padre, tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Permítenos tener una visión correcta a la luz del Evangelio. Tener, bendito Dios, una visión correcta del Evangelio. Y al saber, bendito Dios, tu palabra, al saber, bendito Dios, que en Cristo nosotros estamos unidos, que somos tu pueblo, podamos, bendito Dios, también responder, entendiendo, Señor, que a los que aman a Dios, verdaderamente todas las cosas ayudan para bien. Al entender, Señor, que somos tu pueblo, podamos decir como Pablo, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos a seguir probando, a seguir gustando que tú eres bueno, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia local, sigue usando los pastores de esta iglesia, sigue usando, bendito Dios, a cada creyente de esta congregación, y que esta iglesia pueda ser, Señor, un faro de gracia, Señor, donde tú les has colocado, Padre. Gracias por el terreno que le has dado, Padre, a esta iglesia. Gracias por el don de enseñanza que has dado sobre los pastores. Gracias por esta comunidad que avanza y crece. Permite que esta iglesia siga probando y degustando de tus misericordias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Alfredo. Gracias, hermanos, por haberme invitado. Gracias.